reapareció José Néstor Pekerman, el ex seleccionador vinotinto, y dejó cosas muy interesantes que vamos a escuchar aquí y vamos a reflexionar sobre ellas. De manera sorpresiva, Pekerman hizo una especie de raid mediático en los últimos días, apareciendo en un par de canales de televisión argentinos, canales obviamente deportivos, tanto ESPN como, si no me falla la memoria, creo que fue Teis Sports. Pero sobre todo en la entrevista de ESPN dejó algunas reflexiones futbolísticas, porque obviamente no tocó el tema de su salida de Venezuela, y que obviamente es un tema que ha quedado para todos nosotros, para quienes de una u otra manera no nos creemos única y exclusivamente una versión, ha quedado un poco en la nebulosa, ¿no? Porque al final esto va de, cuando uno se dedica al periodismo, esto va de conocer todas las versiones posibles y hacer la investigación, y con Pekerman ha sido muy difícil acceder, por lo menos de mi parte, a su entorno y conocer qué fue lo que sucedió. Lo que sí está claro es que pareciera que Pekerman es un nombre olvidado, un nombre que no se toca en el fútbol venezolano, más allá de establecer que gracias a él llegó Fernando Batista, el Bocho Batista, al mando de la selección. No obstante, más allá de las impresiones que puedan tener cualquiera de ustedes, Pekerman es un tipo de fútbol, es un tipo que sabe mucho, es un tipo con un recorrido exitoso, y la parte que a mí siempre más me gustó y me llamó la atención fue la reorganización del fútbol juvenil de selecciones en Argentina, porque también eso fue una cuestión que se vendió en Venezuela por parte del periodismo, que no era tal, como que él había reorganizado el fútbol juvenil argentino, y eso no es así, porque los Pablo Aimar, los Juan Román Riquelme, los Javier Saviola, los Andrés de Alessandro, toda esa camada de futbolistas que fueron pasando por Pekerman venían del fútbol infanto-juvenil de clubes. Eso sí tiene una tradición importantísima, y en eso no se podía meter Pekerman. Lo que sí hizo Pekerman, y de manera muy exitosa, fue hacer un recorrido por todo su país para identificar cuáles eran los futbolistas que podían ser susceptibles de integrar las selecciones juveniles. No obstante, en esta entrevista que da para ESPN, en esta conversación, más allá de que algunas cosas, no de Pekerman, sino de quien conduce el programa, todavía son llamativas y sorpresivas, desde su concepción del fútbol, como por ejemplo Pekerman hablando de buenos futbolistas, y esta persona le respondía que son atletas. Pero lo interesante es escuchar algo que él habló en base, tomando como ejemplo Francia, en cuanto a lo que él había propuesto en el fútbol argentino, y que probablemente, digo probablemente porque en esas negociaciones estuvo él, estuvo su mano derecha Lescano y estuvo el presidente de la federación, probablemente lo haya intentado o puesto sobre la mesa cuando llegó a la Federación Venezolana de Fútbol. Vamos a escuchar esto porque cuando hablamos de fútbol formativo en Venezuela y de los esfuerzos que se están haciendo, hay cosas que escapan de la voluntad de la federación y que están referidas obviamente a los clubes, y que no sé, insisto, no sé si se están haciendo correctamente. Y yo justamente ahora que hablaban de Francia, de España, son modelos que nosotros copiamos de alguna manera acá en Argentina. Cuando entramos en los juveniles con el famoso proyecto de juveniles en 94, 95, porque yo veía que Francia, cuando organizó el 98, que gana el campeonato, venía de quedar 2 mundiales afuera de las eliminatorias, y armó ese proyecto de los centros de formación. Entonces cada club profesional, para jugar en primera división, tenía que tener un centro de formación. Mira. Que era un poco la idea mía en AFA, que nunca la terminamos por completo, pero era tener separado por regiones, pues sabíamos que los chicos cuando vienen al fútbol de Buenos Aires dejan su familia, su lugar de origen, y que todo lo mismo que se hace acá había que trasladarlo al interior del país. Y en Francia ese proyecto fue muy discutido al principio, porque por ejemplo los jugadores, por una cuestión de inmigración, a veces los franceses no querían mezclar mucho los jugadores y dejaban potenciales jugadores, y dentro de los centros de formación le daban educación, iban a los colegios y después al entrenamiento.
Y cuando empezaron a hacer eso, apareció lo de Zidane, Sí, sí. Turán, todo el grupo ese de francés que lograron el campeonato del mundo. O sea que fue una enseñanza del cual nosotros en este proyecto también buscamos, íbamos mucho al interior del país, donde hacíamos preseleccionados y hablábamos con las ligas y hablábamos con los entrenadores de la liga para que más o menos nos sigan, y creo yo que uno de los grandes aportes en nuestro proyecto fue el interior de Argentina. Centros formativos, nada más y nada menos, en los que no solamente el futbolista juega, el chico aprende a jugar al fútbol, se dedica a jugar al fútbol, sino además recibe educación. Es cierto que en el caso, por ejemplo, a mí me han hablado de Rayo Zuliano, pero no he ido, no puedo hablar con propiedad. Pero el Caracas con la Casa Club, ¿cuántos chicos tiene? ¿Cuántos chicos cuál es el presupuesto del Caracas hoy en día, dada la situación del país? ¿Cuántos otros equipos se dan a la tarea no solamente de tener chicos que aprendan a jugar al fútbol, sino también que les den educación, la educación formal me refiero, ¿no? La académica, el colegio, la escuela, y que esto les sirva teniendo en consideración que son muy poquitos los que van a llegar a primera división. Entonces no se forman futbolistas, se forman seres humanos. Y esto requiere obviamente mucho dinero, inversión, paciencia, respeto a los procesos. O sea que en nuestro subcontinente, no voy a ir a América Central y América del Norte, pero sí en Sudamérica es bastante complicado encontrarlo, ¿no? Ese respeto a los procesos, a los tiempos, porque lo primero que tenemos que considerar es que los procesos sabemos cuándo comienzan y no sabemos cómo van a terminar, ni sabemos si el resultado o el segundo resultado van a ser acordes a nuestras expectativas, ¿no? Entonces, a esto me refiero, a cómo nosotros de una u otra manera necesitamos aprender a tener paciencia e invertir en donde hay que invertir. De nada sirve, y nuestra historia futbolística de la primera división está repleta de ejemplos, de nada nos sirve meter el dinero en el primer equipo y pelear campeonatos para que después no quede nada, no quede sino el recuerdo de aquellos campeonatos que se ganaron o que se pelearon, pero no se dejó absolutamente ningún tipo de campo fértil para próximas generaciones. Insisto, aquí es importante tenerlo en consideración qué se está haciendo, porque hay un plan de la federación, y lo hemos hablado, que es Corazón Vinotinto, pero ese plan tiene que ir de la mano con quienes manejan los clubes. Si no, esto será otra ilusión más, otro sueño húmedo más. La otra parte que conversó Pekerman, y que aquí también lo vamos a escuchar, está referido a algo que definitivamente nosotros, por cultura futbolística, por cualquier razón, nos negamos a aceptar, que es la desaparición del rol del enganche. Y lo dice Pekerman, a quien le adjudicaron en su llegada a Venezuela que él jugaba con enganche. Y esto fue una batalla conceptual, ideológica, que tratamos de sostener desde nuestra pequeña trinchera, que me refiero a Juan Carlos Rutilo y a mí, en Guau Fútbol, en Guau Deportes, nuestro canal de YouTube, pero que no gozaba de ningún tipo de entendimiento. Y quizás obviamente esto estaba referido a que la fuerza mediática de las otras trincheras era superior y se vendían cosas que no tenían que ver con la realidad. Vamos a escuchar a Pekerman hablando precisamente de futbolistas que él tuvo y de equipos que él dirigió en juveniles, referido a ese tan cacareado enganche en el cual, o que sigue siendo tan manoseado y tan referido en nuestro país. Nosotros, por ejemplo, en ese equipo estaba Ibagaza, después en Malasia estaba Riquelme y Aymar, y después en Argentina ya jugábamos con doble enganche, jugábamos con Romagnoli y D'Alessandro. Entonces 3 selecciones que fueron campeones del mundo jugaban con jugadores que hacían funciones de 10 en su juego, pero ya estaban modernizándose, que podía jugar uno de media punta, alternar, pero salir un poco del rótulo que solamente hay que jugar con determinado. Dice como Pekerman ya se refiere a que el enganche como tal, sin él tocar o usar el término desaparición, ya está hablando de, tenía varios futbolistas que eran antiguos enganches, pero que se ubicaban en otras zonas del campo de juego, tenían otras responsabilidades, cosa que también pasa en Venezuela, que no es una cuestión extraña.
Porque cuando tú pones, por ejemplo, a Telasco Segovia, que pudiese ser enganche, no hace de enganche. Tienen otras responsabilidades. El fútbol actual se caracteriza por una situación, y fíjense que yo hablo de fútbol actual, no fútbol moderno. El fútbol actual, los futbolistas están mejor preparados físicamente para llegar a los mismos sitios de antes, porque las dimensiones del campo no han variado. Entonces, este fútbol de hoy en día no te permite tener un futbolista que se libere de responsabilidades cuando no tiene la pelota o que pretenda actuar de una manera muy limitada, por decirlo de alguna manera. Y esto no es nuevo. No solamente es que ya lo hizo Holanda, como refería Pekerman en esa conversación en los años 70, lo hizo Hungría en los 50, pero es que también lo hizo Venezuela. La Venezuela de Richard Páez con aquellos tres zurdos no tenía esa limitación posicional para el futbolista en su rol. Me refiero por supuesto, a Gabriel Urdaneta, Ricardo Páez y Juan Arango. Eran todos futbolistas que podemos decir media punta, si quieren establecerlo así, o volantes interiores en algunos casos, que dependiendo de las circunstancias del partido iban ocupando distintas zonas y se relacionaban con los compañeros según lo que exigía el partido. El enganche no solamente desaparece de las formaciones actuales por esa dinámica de la cual estamos hablando, sino por la compenetración y la comprensión del juego. La comprensión del juego hoy en día que te lleva precisamente a interpretar las situaciones del partido, a no quedarte solamente en el centro o a no liberarte de las obligaciones naturales del partido. Y voy a traer a colación la vieja anécdota de Riquelme con Van Gaal, que por supuesto hay un periodismo alcahuete que lo sigue poniendo para hablar mal de Van Gaal en Argentina, y Riquelme siempre ha dicho que el tipo le habló de frente y que eso lo valoraba, ¿no? Pero ni eso escucha. Cuando Van Gaal le dice a Riquelme, con usted, cuando tenemos la pelota, somos 11, y cuando no la tenemos, somos 10, le está diciendo que le falta compromiso. Y no es porque Riquelme tuviese que recorrer 60 metros para recuperar la pelota, o para ayudar al equipo a recuperar la pelota. No, pero tenía que tener una interpretación de dónde ubicarse, hacia dónde ir, para que el todo, que es el equipo, funcionara. Y lo mismo pasa con muchos otros futbolistas. Por ejemplo, ¿cuántas veces escucharon ustedes que Messi no retrocedía? Mentira, Messi en el Barcelona sí retrocedía. Ahora lo hacía según lo que el equipo requería. Soteldo, es verdad que los repliegues de Soteldo no son idénticos a los de Machís. No pueden ser, tienen cualidades diferentes. Pero Soteldo repliega y se ubica posicionalmente según lo que requiere el equipo. A veces lo hará bien, a veces lo hará mal. Eso ya forma parte de otra discusión. Entonces, está bueno escuchar a los sabios del fútbol, independientemente de que aquí se haya hecho aquella campaña de desprestigio a Pekerman para que se impusiera una sola voz. Bueno, la propaganda siempre es así, ¿no? Estudiamos cómo funciona la propaganda en distintos ámbitos de nuestra vida y nos daremos cuenta de eso, ¿no? Y por último, ahora que estamos hablando de todo este tema de las estructuras, de lo que se necesita para además mejorar muchas cosas en el fútbol formativo venezolano, ¿no será cuestión de que a alguno por ahí se le está ocurriendo imitar lo que pasa en la Major League Soccer y en el fútbol mexicano, ¿no? Digo, aquello de eliminar los descensos, por más que la idea pase por temas económicos. Espero que si alguien realmente está considerando esa idea, encuentre una montaña a la cual no pueda superar. Porque si algo nos ha fallado a nosotros es un tema de competitividad, porque nuestras estructuras no han ahondado en ella. Si a esta persona se le está ocurriendo esto, y no me refiero a alguien en la federación, si a esta persona se le está ocurriendo eso, a ver si alguien con sensatez o alguien con poder lo llama a capítulo y le habla de lo que significa el desarrollo de la competitividad. Porque ya bastante difícil se les a los futbolistas venezolanos entrar en los torneos internacionales y jugar de tú a tú, no por sus condiciones técnicas, sino por el tema competitivo, como para que además le sigamos poniendo más obstáculos en el camino.